Hola chicos, continuamos con nuestra clase de metodología diagnóstica en grandes poblaciones de la especie de los cerdos. Vamos a retomar el caso clínico que vimos la clase pasada como un ejemplo y que les dejé por ahí un trabajo para que lo puedan entregar a través de la plataforma de Classroom. Bueno, vamos a terminar esta segunda semana con lo que es algo muy importante, que es la colección y el envío de las muestras. Bueno, como primer punto, tenemos que considerar algunos factores importantes. Lo primero que ustedes deben de tomar en cuenta es que la muestra que ustedes están pensando que van a remitir al laboratorio, pues va a ser una muestra que tiene que ser representativa del problema. Además, es muy importante que ustedes puedan anexar una historia clínica completa y en alguno de los casos, para poder preservar esta muestra y poder tener un resultado confiable, ustedes tienen que evaluar cuál es el medio de transporte o el conservador del cual van ustedes a enviar esa muestra. Entonces, son algunas consideraciones importantes. ¿Cuáles son las técnicas que más se ocupan en el diagnóstico de los cerdos actualmente? Se ocupan dos técnicas principalmente, la detección de anticuerpos a través de la técnica de ELISA y la técnica de PCR. Para poder hacer una prueba serológica, pues evidentemente necesitamos tomar muestras de sangre, esta centrifugarla y obtener el suero para mandar la prueba al laboratorio. Un factor muy importante es que tienen que considerar cuando van a tomar muestras sanguíneas en los cerdos, es el peso del animal, en dónde se encuentra el animal, cómo lo van ustedes a inmovilizar, cuántas personas necesitan para poder tomar esta muestra de sangre y tener todo el material listo. En el caso de los cerdos, los sitios de punción para obtener estas muestras de sangre, pues depende, como les he comentado, del peso y la edad de los animales. En el caso de los cerdos, por debajo de los 20 kilogramos, el sitio donde les recomiendo que ustedes deben de tomar la muestra sanguínea es en la vena cava. ¿Por qué tienen que tomar las muestras en la vena cava? Deben de tomar las muestras en la vena cava porque si ustedes toman las muestras en la vena yugular, muy probablemente estos animales, si se mueven o no están sujetados de una manera correcta, con el bisel de la aguja pueden cortar esa vena yugular y tener una hemorragia interna del animal. Entonces, animales de hasta 20 kilogramos, de 20 kilogramos o menores, deben de puncionarlos en la vena cava y normalmente el calibre que se recomienda son las agujas de color verde para poder tomar las muestras en este tipo de animales. Para los cerdos de 20 a más kilogramos, ustedes pueden sujetar al cerdo con un bozal de la mandíbula superior, como lo vimos en la clase pasada, y pueden obtener las muestras tanto de la vena cava como de la vena yugular. Son los sitios más comunes que ustedes los van a encontrar. Bueno, y en el caso de los calibres, en cerdos de hasta de 20 kilogramos hasta 60 kilogramos, van a tomar esas muestras con aguja de color amarillo y aquellos cerdos de 60 kilogramos a más las van a tomar con agujas de color rosa. Esto evidentemente les va a ayudar, el tipo de calibre les va a ayudar para que la muestra no sea embolizada al momento que ustedes la están tomando y no vaya a tener un efecto negativo en el momento que ustedes remiten la muestra al laboratorio. En algunos otros cerdos, les comentaba la clase pasada, por ejemplo en los sementales, pueden llegar a tomar muestras sanguíneas, depende mucho del temperamento del animal. Si son animales realmente dóciles, los pueden tomar fácilmente a través de vena yugular. Pero si estos animales, el temperamento no ayuda mucho, pues el momento óptimo, les comentaba, es cuando el cerdo monta el potro, en el momento que se está colectando el semen,
Y entonces en la base de la oreja van a colocar una liga para que se expongan las venas de la oreja, ¿no? Puede ser la oreja radial o perdón, la vena radial o la vena central. Entonces pueden tomar de cualquiera de ellas, pueden tomar las muestras sanguíneas para los animales, ¿no? Son algunos de los ejemplos que ustedes pueden ocupar para tomar las muestras sanguíneas. Bueno, aquí están los calibres. Les había comentado que para los cerdos de hasta 20 kilogramos van a ocupar las agujas de calibre 21, de cerdos de 20 a 60 kilogramos, calibre 20, y en cerdos de 60 a más kilogramos, calibre número 18. Las muestras cuando ustedes sospechan de algún caso de bacteriología. Normalmente las muestras para bacteriología se mandan en refrigeración. Conocen que algún medio de transporte muy común en el área de bacteriología es el medio Stuart para poder preservar las muestras y poder ser transportadas al laboratorio. Estas muestras las tienen que remitir en hielo húmedo cuando son alrededor de 24 horas en refrigeración. En hielo seco, sin embargo, no debe de estar en contacto directo con la muestra y en algunos casos cuando colectan líquido, normalmente colectan el líquido, lo mandan a través de las jeringas o hisopos y las muestras, tanto órganos como líquidos, deben de permanecer a 4 grados centígrados. La parte de hematología. Es poco común que se hagan estudios de hematología en los cerdos de producción. Sin embargo, les comentaba el caso recientemente de los cerdos eh, mini pigs o cerdos vietnamita que están de moda como animales de mascota y es muy probable que cuando un animal de ellos enferma, pues se tomen muestras sanguíneas para hacer estudios de hematología. Solamente en este caso, en los cerdos de producción realmente esto no se lleva comúnmente, se recurre más a pruebas serológicas. En el caso de remitir una muestra de hematología, las deben de tomar antes del sacrificio o cuando el animal tiene muy pocas horas de haber muerto. Se debe de colocar en un tubo de tapón rojo con anticoagulante y bueno, dependerá del tamaño del cerdo en donde van ustedes a tomar la muestra, ¿no? El sitio de punción depende evidentemente de los kilogramos del animal, del peso del animal. Para el caso de las muestras serológicas, las van a tomar en tubos de color rojo. Estos tubos de color rojo son buenos, se pueden ocupar. Recientemente también pueden ocupar tubos de color oro, se les llaman, que tienen un gel y este gel va a ayudar a separar lo que es el suero y la sangre. Cuando se forma el coágulo se va a ir a la parte del gel y la calidad de la muestra va a ser mucho mejor. Se debe de colocar inclinado y mantenerse bajo la sombra. Normalmente cuando toman este tipo de muestras, pues las deben de conservar en refrigeración para remitir al laboratorio. Estos son algunos ejemplos. Vean, por ejemplo, la calidad que tiene este suero una vez centrifugado. Es la calidad de la muestra ideal para mandar a hacer estudios de serología. Y estos son algunos ejemplos. Ustedes pueden observar que el tubo que se encuentra del lado derecho, pues realmente se remitió la muestra, aparentemente se remitió al laboratorio, pero no se tomó la cantidad adecuada de la muestra. Normalmente estos tubos son alrededor de 10 mililitros. Normalmente se toman entre 5 y 7 mililitros de sangre para que sea remitida al laboratorio. Y vean en algunos casos, ¿no? De derecha a izquierda, cómo tenemos diferentes calidades de suero. ¿Ok? Entonces la muestra ideal, más o menos para que ustedes se den una idea, pues estaría entre la muestra que está en medio y en los extremos, pues son las muestras que realmente no queremos
y que en algún momento no se pueden procesar, el laboratorio les puede hablar y les puede decir que la calidad de la muestra no es buena y entonces no pueden correr ninguna prueba diagnóstica. Entonces esto es realmente importante. Y de ahí, pues ustedes van a tomar el suero para que soliciten alguna prueba de laboratorio. La más común, les comentaba, es la prueba de ELISA. Algunas veces se ocupa la técnica de inhibición de hemoaglutinación en esta especie para poder identificar ciertos niveles de anticuerpos en los animales. Estudios de virología. Normalmente después de la necropsia se seleccionan los órganos o sitios de replicación de la enfermedad o del diagnóstico presuntivo que nosotros estamos viendo con la signología aparente que tienen los animales y normalmente se mandan órganos completos. Estos deben de ir en una bolsa de plástico y preferentemente se tienen que enviar en refrigeración. En el caso de aislamientos virales o en el caso, lo voy a poner aquí, en el caso que ustedes quieran correr alguna técnica molecular, pues en este caso también tienen que preservar ese órgano para que no vaya a haber un sesgo en el diagnóstico. ¿Cuáles son los medios más comunes en el área de virología? Bueno, el medio DIMEM, como su nombre lo dice, el Double Course Modified Eagle Medium, ustedes lo pueden pedir al laboratorio cuando están pensando aislar algún agente, hacer aislamiento viral. Si no lo llegan a tener, bueno, pueden conseguir solución amortiguadora. Solución salina fisiológica también funciona muy bien. Y en el caso de que vayan a correr alguna prueba molecular, lo más recomendable es que ustedes pongan ese órgano en agua destilada libre de DNasas y RNasas para que en este caso no inhiba las pruebas moleculares como el PCR. Para hacer estudios de histopatología, se obtienen las muestras de los animales. Estos no deben ser más de 2 horas de haber sacrificado o muerto el animal y deben de obtener alrededor de 1 centímetro de la muestra con tejido sano y tejido afectado y estas muestras se preservan en formol al 10%. Para el caso de parasitología en los cerdos, bueno, dependerá si son endoparásitos o son ectoparásitos. En el caso de los endoparásitos, normalmente se remiten las muestras con formol al 10%, se toman los endoparásitos. Este es un ejemplo de Ascarisums, era una granja en donde las cerdas una vez que estaban en maternidad se bajaban a un piso de tierra con arena y los animales presentaban signología de parásitos. Es un Ascarisum, es un ejemplo. Y en el caso de ectoparásitos, normalmente se hacen raspados de piel empleando como conservador formol al 5%, alcohol al 70%, glicerina al 10%. Estudios de toxicología. Para los estudios de toxicología, ustedes deben de considerar las muestras. Algunos órganos son importantes para remitir y hacer estudios de toxicología. Pueden ser el hígado, el riñón, el contenido estomacal e intestinal, la sangre y la orina. Estas muestras se deben de enviar en refrigeración y cuando se sospecha de casos de micotoxinas, en la especie de los cerdos este problema es muy frecuente porque normalmente los porcicultores compran maíz o compran materias primas de bajo precio para tratar de bajar los costos de producción. Sin embargo, estas materias primas pues tienen este tipo de problemas de las micotoxinas. Entonces es un problema sumamente frecuente en el caso de los cerdos. Si ustedes sospechan de problemas de micotoxinas, deben de tomar alrededor de medio kilogramo de la materia prima, colocarla en una bolsa de papel y enviar la muestra a temperatura ambiente. Bueno, la integración del diagnóstico. Vamos a recordar un poquito la integración del diagnóstico. Bueno, lo más importante es que ustedes recuerden que para poder hacer un diagnóstico
definitivo, pues tienen que tener una serie de procesos. Estos deben de incluir una correcta anamnesis, analizar los registros de producción que vimos la clase pasada y que terminan en algo muy importante que son los parámetros productivos, realizar una adecuada inspección clínica, puede ser individual o puede ser de grupo, dependiendo de qué es lo que está ocurriendo. Asimismo, hacer una inspección física de la granja, seleccionar qué muestra van a tomar, en qué medio la van a enviar y qué prueba diagnóstica es la que ustedes van a pedir al laboratorio. Esta parte es muy importante porque normalmente lo que hacemos los veterinarios es tomamos las muestras, las enviamos al laboratorio y vamos a ver el laboratorio qué nos puede, en qué nos puede ayudar para poder llegar a nuestro diagnóstico definitivo. Entonces, en este proceso es donde muchas veces hay sesgos en el diagnóstico. Y una vez que ustedes obtienen los resultados de esas pruebas de laboratorio, lo más importante ahora va a ser interpretarlos para que ustedes puedan llegar a un tratamiento o bien puedan tomar decisiones dentro de la granja. Bueno, en este caso, pues bueno, el diagnóstico preliminar nos va a permitir definir si la enfermedad que está afectando a los cerdos va a corresponder a alguno de los síndromes. Y en este caso, pues bueno, hay enfermedades que pueden estar dentro de alguno de estos síndromes. Pueden ser reproductivos, nerviosos, gastroentéricos, respiratorios, sistémicos y misceláneos. Y entonces aquí ustedes van a entrar a una parte muy importante dentro de la licenciatura, que es el que ustedes tengan que empezar a armar un rompecabezas con todas las materias que ustedes ya llevaron en semestres anteriores, como virología, bacteriología, parasitología, que estoy completamente seguro, estaba revisando sus tareas, ya incluso algunos me están dando el diagnóstico del caso clínico, ¿no? Que vimos la clase pasada y que vamos a retomar nuevamente, pero muchos de ustedes ya incluso saben el agente, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como les comentaba en la diapositiva anterior, son ciertos pasos que ustedes tienen que llevar para poder llegar a ese diagnóstico definitivo. Ok, algo que tienen que considerar de manera muy particular es que cada una de las enfermedades que pueden presentar, en este caso los cerdos, van a tener algo que se llama historia natural de la enfermedad. Y entonces ustedes van a poder llegar en algún momento para eh, dar un tratamiento, para tratar de hacer el diagnóstico, incluso para tomar las muestras. Y entonces aquí es donde ustedes tienen que evaluar qué es lo más importante y en qué momento ustedes están llegando a la granja. ¿Por qué? Porque finalmente va a haber productores que son muy responsables y que les van a hablar a ustedes cuando los animales están presentando una signología clínica muy temprana, ¿no? Como puede ser un proceso febril, o muchas de las veces les van a hablar cuando el animal ya una vez que lo sometieron a diferentes tratamientos no respondieron y entonces les van a hablar cuando el animal prácticamente ya está convaleciente, ¿no? O el grupo de animales ya está convaleciente. Entonces es muy importante que ustedes evalúen en el momento que ustedes están llegando para tomar la muestra ideal y de ahí ustedes puedan tomar la decisión incluso de qué prueba diagnóstica es la correcta que ustedes deben de solicitar al laboratorio. Este es un ejemplo de la enfermedad del virus de Pierce. Si ustedes se dan cuenta, desde que el animal se infecta hasta que el animal elimina el virus, pueden ser alrededor de 8 meses. Entonces ustedes pueden llegar, por ejemplo, en un proceso de viremia o bien pueden llegar en alguna granja donde ya se dio algún tratamiento o a lo mejor incluso ya se vacunó contra el agente y pueden llegar después, ¿no? O sea, pueden llegar en alguno de estos momentos. Si ustedes no consideran esta parte de en el momento que ustedes están llegando a la granja y en el momento que les están hablando, pues va a haber un sesgo en el diagnóstico. Este es otro ejemplo. Este es un comportamiento de los niveles de anticuerpos del virus de diarrea epidémica porcina
y ustedes pueden ver cómo a través del tiempo, una vez que el animal se infecta, presenta una signología clínica, ven cómo estos niveles de anticuerpos, dependiendo de los días posinfección, pues los pueden encontrar de una manera más alta o más baja, dependiendo en qué momento ustedes están tomando la muestra. Y aquí es muy importante porque hay algunas técnicas que van dirigidas hasta hacia ciertos anticuerpos. Entonces, deben de preguntar también esas pruebas hacia qué van dirigidas, porque muy probablemente si ustedes piden una prueba de lisa y a lo mejor no saben qué es lo que está midiendo, eh, eh, la prueba puede salir negativa, ¿no? Cuando los animales realmente están infectados de esta enfermedad, o bien puede salir positiva, pero esto va a depender en el momento que ustedes toman la muestra y en el momento en el cual se encuentra el animal. Entonces es muy importante porque esto nos puede ocasionar falsos positivos o falsos negativos. Este es otro ejemplo de una enfermedad de tipo respiratorio y ustedes pueden observar cómo el animal una vez que fue expuesto presenta un proceso febril a las 24 horas y un periodo de excreción del agente entre las 24 y las 48 horas post-infección. Ustedes pueden llegar aquí, pueden tomar una muestra, por ejemplo, de sangre, y en el momento que tomen la muestra de sangre, si ustedes la remiten al laboratorio tratando de buscar niveles de anticuerpos, pues muy probablemente el animal, al no generar todavía esos anticuerpos, la prueba les va a salir negativa. Y entonces ustedes empiezan a tener sesgos en el diagnóstico. Aquí lo más recomendable es que ustedes puedan identificar cuáles son las pruebas o cuál es su diagnóstico presuntivo. Por ejemplo, esta es una enfermedad de tipo respiratorio, pueden tomar un hisopo o bien en algunos animales pueden obtener, eh, después de la necropsia, pueden obtener pulmón y ese pulmón lo pueden enviar para hacer pruebas de PCR, ¿no? Entonces, tanto el hisopo nasal como el pulmón muy probablemente van a salir positivos a este agente. ¿Por qué? Porque ustedes están en la primera fase. Sin embargo, si ustedes llegan 15 días después, los animales ya se lo convirtieron. Entonces ahí a lo mejor la prueba molecular ya sale negativa, pero la prueba de anticuerpos, con mucha probabilidad la prueba va a salir positiva. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo consideren para que tengan siempre un diagnóstico definitivo y que sea importante. Y estos son algunos ejemplos nada más de cómo pueden tomar las muestras sanguíneas, en el caso de la imagen superior es una punción en cava y en la imagen inferior del lado izquierdo pues son hisopos nasales. Otra muestra que está muy de moda en el caso de los cerdos es fluidos orales, son las pruebas de fluidos orales. Las pruebas de fluidos orales, la, la- el objetivo que tiene esta prueba o la principal intención es detectar hacia qué son positivos los animales, es decir, hacia qué están enfermos los animales. No nos interesa saber qué animal está enfermo, sino de qué están enfermos, porque finalmente se da una parte de dar tratamiento poblacional, ¿no? Una vez que detectamos que los animales son positivos, pues tratamos de dar un tratamiento a nivel general, a nivel de población. Entonces el cerdo por sus características que tiene, ¿no? Al ser un animal sumamente curioso, ustedes van a colocar este tipo de cuerdas, los cerdos van a ir a ellas, las van a empezar a morder, van a dejar ahí la saliva. Esta saliva ustedes las van a colectar en unas bolsas limpias, van a exprimir esa cuerda, van a colectar la saliva de los animales y esa saliva es la que normalmente o actualmente se está mandando para hacer principalmente pruebas moleculares y poder detectar algunos virus muy importantes en el caso de los cerdos, como el síndrome reproductivo respiratorio porcino, circovirus porcino o influenza porcina. Entonces, esta es una de las últimas técnicas que se está usando para detectar enfermedades en el caso de los cerdos o incluso monitorearlas, ¿no? Estar monitoreando.
Bueno, vamos a entrar a la parte de que ustedes vean cómo son los resultados. Una vez que ya eligieron la muestra, tomaron lo que es el conservador, lo enviaron al laboratorio, solicitaron una prueba diagnóstica, pues muchas veces el laboratorio los apoya en esta parte, pero finalmente cuando los resultados ya se emitieron, pues les van a mandar los resultados, ¿no? Entonces, en este caso, si se dan cuenta, no es un cerdo, lo pongo a propósito para captar un poquito la atención de los alumnos, sobre todo cuando estamos de manera presencial, ¿no? Espero que así sea también de manera virtual. Eh, si se dan cuenta, no es un cerdo, ¿no? Es un canino de raza Rottweiler y es un cerdo, perdón, es un perro de 9 años de edad, en donde, si se dan cuenta, lo único que nos dice el laboratorio es que se considera seropositivo a partir de 1 en 100, ¿ok? Entonces, ¿hacia qué es positivo? Si ustedes se dan cuenta, este eh, perro es positivo o tiene títulos que sobrepasan ese punto de corte de 1 en 100 a Leptospira bratislava y a Leptospira autumnalis. Entonces, siempre deben de ver cuáles son los puntos de corte de cada uno de los laboratorios para que ustedes puedan identificar hacia qué son positivos los animales. Bueno, este es un caso ya en cerdos, es un caso de igual de una técnica que se llama inhibición de hemoaglutinación, también la conocemos como IH, para el virus de influenza en cerdos. Y si se dan cuenta, se corrieron dos subtipos, el H1N1 y el H3N2. Y entonces, lo que nos representa aquí es que solamente el cerdo con identificación 1158 es positivo, ¿ok? Vean el punto de corte, 1 en 80, nos dice que el cerdo es positivo para el subtipo H1N1 y solamente un animal. Entonces aquí es muy importante que el veterinario pueda emitir una respuesta o algún comentario porque finalmente no hay títulos de anticuerpos. Entonces, muy probablemente estos cerdos tienen signología, tienen un proceso febril, como les estaba explicando en diapositivas anteriores, ¿ok? Pero a lo mejor se están tomando dentro de la fase entre las 24 y 48 horas, ¿sí? Por eso los títulos de anticuerpos que ustedes observan no sobrepasan ese punto de corte, ¿no? 1 en 80. Bueno, y aquí hay algunos otros ejemplos de otras enfermedades. Esta enfermedad es otra prueba diagnóstica, es una prueba de ELISA, ¿ok? Y nos dice que el punto de corte para esta prueba de ELISA, incluso viene la marca y el número de lote del kit, que también es muy importante que ustedes lo sepan. Eh, el punto de corte son negativas menores a 0.4 y positivas mayores a 0.4. Entonces ustedes pueden encontrar también que aquí únicamente en los valores SP de esta técnica de ELISA solamente un animal es positivo. ¿Qué importancia tiene entonces? Si ustedes están dando cuenta de los resultados y estamos hablando de poblaciones de animales muy grandes, ¿qué importancia tendrá entonces el que ustedes digan eres muy positivo, ¿no? O poco negativo? ¿Qué importancia tiene si finalmente ustedes están eh, evaluando a una población? Entonces, lo que tienen ustedes que determinar son los títulos de anticuerpos de esa población. Y para ello, recordarán que llevamos algunas materias como estadística, y entonces ustedes pueden, esos títulos de anticuerpos, los van a poder ustedes graficar o van a incluso poder hacer análisis estadísticos para ver si hay diferencias entre cada una, pues pueden ser, por ejemplo, en este caso, áreas, ¿no? Animales que están en el área de servicios, animales que están en el área de gestación o animales que están en el área de maternidad y comparar, ¿ok? Cómo se están comportando los títulos de anticuerpos, pero no solo de un animal, sino de animales que se encuentran dentro de una misma
dentro de una misma área, ¿no? Entonces, aquí es el ejemplo de 30 resultados, 30 sueros para el virus de influenza porcina a través de la técnica de inhibición de hemoaglutinación. Esos 30 resultados son medias poblacionales de anticuerpos, es decir, aquí vemos una media poblacional en el área de servicios de 2.7, una media poblacional en el área de gestación de 2.9 y una media poblacional de maternidad de 2.5, ¿no? Y bueno, están encontrando aquí que cada una tiene literales iguales, entonces, lo cual quiere decir que si ustedes comparan entre cada una de las áreas, pues no hay diferencias estadísticamente significativas. El punto de corte transformado al logaritmo base 10 de esta técnica es 1.9. Entonces, si ustedes trazan una línea imaginaria aquí en el 1.9, pues pueden observar que las medias poblacionales de todas las cerdas que están aquí, o de las cerdas que se tomaron las muestras, pueden observar que la media poblacional está por arriba, ¿sí? Entonces, lo que nos está indicando que las cerdas estuvieron expuestas a la gente y presentaron una respuesta inmune, ¿ok? De manera natural. Eso ustedes lo van a comprobar con su historia clínica. Es muy importante que siempre pregunten si ya vacunaron contra esa enfermedad, ¿ok? Porque también pueden ser anticuerpos vacunales y esto va a depender de la técnica que ustedes solicitaron al laboratorio. Hay algunas técnicas que pueden identificar anticuerpos vacunales y anticuerpos de campo. Entonces, eso también es muy importante. O algunas otras van destinadas a identificar antígenos, en el caso de las pruebas serológicas, o algunas pruebas pueden detectar serológicas anticuerpos, ¿ok? Entonces, es muy importante que ustedes pregunten en el laboratorio hacia dónde, cuáles son los kits que están ocupando. Bueno, estos son los cerdos, la progenie de esas cerdas que ustedes vieron en la diapositiva anterior. Le llamamos cerdos de línea de producción, ¿ok? Y estos cerdos fueron monitoreados a través del tiempo para medir sus anticuerpos y ver cómo era el comportamiento de la infección natural. Se sospechaba que la granja era positiva al virus de influenza porcina y lo que se quería ver era la respuesta a través del tiempo de los mismos animales. Es un estudio longitudinal a través del tiempo. Entonces, los animales fueron muestreados a las 4 semanas de edad, 8 semanas, 12, 16, 20 y 24. Y ustedes pueden observar, les comentaba que el punto de corte es 1.9, a partir del 1.9 hacia arriba, ¿ok? Los animales son positivos. Entonces pueden observar el resultado mínimo, ¿ok? Que es esta parte baja de este gráfico que se llama box plot. Pueden ver el resultado mínimo, el resultado máximo, ¿ok? La media poblacional y pueden observar que los animales a las 4 semanas tienen una media poblacional de 2.3. Entre la semana 4 y la semana 8, los anticuerpos poblacionales están descendiendo, ¿ok? Y entre la semana 8 y la semana 12, estos títulos de anticuerpos se incrementan de 1.9 a 2.2 y de la semana 12 a la 24 prácticamente los animales permanecen con estos niveles de anticuerpos muy iguales, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces ustedes ahora tienen que empezar a acordarse de sus clases de inmunología, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estos anticuerpos que ustedes ven aquí son atribuidos a la inmunidad materna o pasiva, que el animal a través del tiempo, ¿ok? Los animales, esta inmunidad materno-pasiva va descendiendo y después los animales entre la semana 8 y la semana 12 se seroconvierten. Entonces quiere decir que entre la semana 8 y la 12 los animales se están infectando de manera natural, ¿ok? Y entonces esto nos sirve también para poder establecer eh, el momento oportuno para poder colocar una vacuna e incluso poder evaluar el comportamiento natural, ¿ok? Los niveles de anticuerpos naturales, ¿ok? De la enfermedad y después de haber vacunado.
Entonces también nos puede servir para poder identificar cuál es la mejor vacuna que está en nuestro hato. Bueno, retomando nuestro caso clínico. Me han entregado muy pocos la tarea, ¿ok? La fecha de entrega es este viernes, este próximo viernes, como fecha final para que puedan entregar la tarea a través de la plataforma y vamos a retomar nuestro caso clínico, ¿ok? Lo importante de la tarea era que ustedes practicaran, ¿sí? Este, Muchos ya incluso me pusieron el agente, algunos otros me pusieron sus preguntas, me identificaron perfectamente cuáles eran las muestras que se debía de tomar, pero sin embargo, en ninguna de los trabajos que hasta ahorita he visto, nadie supo relacionar la parte de la muestra, el conservador y la prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar el caso. Los cerdos presentaban diarrea, ¿no? Diarrea amarillenta. En pocas horas los cerdos, después de presentarle diarrea, eh, teníamos mortalidades de alrededor del 90-95%. Las cerdas estaban vomitando a través en el área de gestación, ¿ok? Estaban vomitando las cerdas porque se les había dado unos licuados, ¿no? O un feedback. Entonces ahora, ¿qué muestra tomarían? ¿No? Si toman una muestra de heces, ¿en qué medio la pondrían y qué prueba solicitarían? Entonces debe de haber una relación entre todo este proceso, ¿ok? Entonces, ok. En el caso de las lesiones, ¿no? Lo más importante siempre cuando ustedes van a hacer un diagnóstico es que primero vean qué tipo de lesiones presenta el animal. Estas son las necropsias de los cerdos que ustedes veían en la diapositiva anterior, ¿no? Pueden ver que incluso el intestino no presenta una enteritis, ¿ok? Tiene un grosor mucho más delgado, ¿sí? En el caso del estómago, también pueden observar que el estómago, lo que es la vena gástrica, ¿ok? Presenta aquí, pues, todo lo referente a la signología, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, una vez que tenemos a ese animal, pues bueno, podemos obtener una muestra de intestino delgado. Esa muestra de intestino delgado la vamos a colocar en formol y lo vamos a mandar a patología para que nos digan qué lesiones podemos encontrar ahí microscópicas, ¿no? Ya vimos las lesiones macro, ahora las lesiones micro, ¿qué es lo que nos puede decir? Y en este caso tenemos que empezar por un diagnóstico que sea confiable, que vaya muy acorde a lo que es la historia clínica y lo que nos está diciendo en este caso la histopatología, pues es que en el caso del yeyuno se exhibe una congestión moderada, una degeneración y necrosis de células epiteliales, y en este caso se observa la atrofia severa de vellosidades e infiltrado linfocitario de moderado a leve, ¿ok? Entonces, la clave aquí es que hay un infiltrado linfocitario, lo cual nos puede ayudar para poder saber que el agente que está presente aquí, ocasionándonos este tipo de problemas, es un virus. ¿Ok? Hay otra técnica de la cual ustedes recordarán, que es la microscopía electrónica. Y en el caso de la microscopía electrónica, lo que van a observar ustedes aquí, pues son, en este caso, partículas virales de nuestro caso clínico que miden alrededor de 75 a 83 nanómetros de diámetro, lo cual coincide con una morfología de coronavirus porcino. Pues hay diferentes tipos de coronavirus que afectan al cerdo. Algunos de ustedes me comentaban en la tarea que puede ser GET, ¿ok? Puede ser diarrea epidémica o incluso algunos me pusieron delta coronavirus, ¿sí? Entonces, bueno, todos ellos pertenecen a los alfa coronavirus que afectan a los cerdos. En el caso de GET,
Esta enfermedad estuvo presente en México en la época de los 80 con problemas muy similares. En este caso, algunos veterinarios que estuvieron presentes en estos brotes, pues con este caso con este caso clínico comentaban que uno de los principales agentes que se tenía que hacer un diagnóstico diferencial precisamente era con GET, ¿no? Y recientemente con Delta coronavirus. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve la microscopía electrónica? Pues estamos viendo que se encuentran partículas virales, ¿ok? Incluso pueden observar en estas partículas virales las coronas de esta enfermedad. Sin embargo, aún no podemos llegar a un diagnóstico definitivo. Ya sabemos que es un coronavirus. Entonces, ahora, ¿cuál sería la prueba de oro para poder identificar a esta gente? Pues como normalmente lo solicitan a través de un aislamiento viral. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden obtener sus muestras, mandarlas en el medio adecuado. Recordarán que para el aislamiento, en este caso, les recomendaba el medio DIMEM, ¿sí? Las mandan a aislamiento viral y en el caso del aislamiento viral, después de una serie de pases, ¿ok? Y de haber inoculado células, pues si el agente está presente, ustedes van a observar efecto citopático, ¿ok? Entonces, si observan ustedes el efecto citopático, quiere decir que hay algún virus. Ahora, para saber en este caso qué tipo de virus es, pues entonces ya tienen que recurrir a una técnica molecular. Y dense cuenta cómo este tipo de diagnóstico definitivo, hasta ahorita llevamos ya 3 pruebas, ¿ok? Esta sería la cuarta, ¿ok? En este caso hay otro tipo de pruebas que son pruebas rápidas, en donde ustedes tienen que evaluar la sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas. Esta es una prueba de inmunocromatografía, ¿ok? Es como las pruebas de embarazo. Una línea, no estás embarazada, 2 líneas, estás embarazada. En este caso, dos bandas, dos líneas, es positivo a PET, es una prueba muy rápida, la haces en alrededor de 10 minutos. Lo único que tienes que hacer es colectar heces, ¿ok? Ponerlas en en la prueba y esperar a que te dé el resultado. Entonces son pruebas altamente sensibles, ¿sí? Muy sensibles, pero poco específicas. Y tampoco se pueden llegar a decir que son pruebas de tipo confirmatorio, ¿ok? Entonces, también existen este tipo de pruebas. Continuando con nuestro caso clínico, una vez que aislamos el agente, pues ustedes pueden correr alguna prueba molecular, como es la prueba de PCR punto final, ¿ok? Para poder realmente detectar que nuestro aislamiento coincide con una prueba molecular y ver que en este caso nuestro caso clínico pertenece al virus de diarrea epidémica porcina. ¿Ok? Bueno, ¿cómo llegar a hacer un diagnóstico definitivo? Tienen que establecer también algunos diferenciales. En este caso, esta es una prueba de PCR tiempo real. Esta prueba de PCR tiempo real les está haciendo un diagnóstico diferencial. ¿Ok? Lo que ustedes observan, las líneas que observan de color rojo, ¿sí? Si se dan cuenta, las líneas tienen una fase exponencial, ¿ok? Pertenecen al virus de diarrea epidémica porcina. En el caso de las líneas azules, ustedes pueden observar que hay bastantes, ¿ok? Pero no amplifican, no tienen una manera exponencial como el caso de las rojas, ¿ok? Es gastroenteritis transmisible, GET, y en el caso del color verde, pertenece a Delta coronavirus. Este tipo de pruebas son pruebas ya estandarizadas e incluso traen controles. Ustedes pueden ver por aquí que hay una línea de color verde, una línea de color azul y precisamente son nuestros controles, ¿ok? De nuestra prueba.
Entonces es una prueba altamente sensible, muy específica, pero también nos permite diferenciar en una sola muestra, poder diferenciar diferentes agentes, ¿ok? Entonces, esta es una prueba de PCR a tiempo real. Y una vez que ustedes aíslan el agente, que lo identifican a través de pruebas moleculares, pues pueden hacer algunos otros tipos de pruebas, ¿no? Como la secuenciación, para poder ver los virus que están circulando, hacia qué son similares, ¿no? Hacia qué similitud tienen. Y entonces pueden establecer ya ahí algunas medidas de control, como puede ser la vacunación o establecer qué tipo de vacunas. Bueno, una vez que ya observaron cómo hemos llevado este caso clínico a través de varias pruebas moleculares, se preguntarán, bueno, ¿y siempre el diagnóstico se tendrá que hacer por todas las pruebas moleculares? Bueno, esta es una enfermedad que llegó a México en el año 2013, no estaba presente en el país, empezó a haber brotes en Asia, después en Estados Unidos y de ahí a México en el 2013. Sin embargo, cuando llegó a México, no teníamos un diagnóstico listo para poder ofrecer, tampoco había vacunas y la única manera de poder controlar la enfermedad era a través de esos licuados o feedback, ¿no? Como les mencionaba. ¿Cuál es el fundamento de ello? Infectar a las cerdas para que las cerdas a través de la leche generen una inmunidad lactogénica en las siguientes camadas, ¿no? O los siguientes partos que están por nacer. Entonces, cuando el lechón nace, muy probablemente ese lechón se va a infectar, ¿no? Porque así es la vía de transmisión. La cerda está infectada, a la cerda no le pasa nada, pero a través de las heces, en el momento que nacen los lechones, los infecta la madre. Entonces, esta parte de establecer este tipo de tratamiento se dio porque no había vacunas, tampoco había diagnóstico, se tuvo que trabajar durante muchos años para poderlo establecer. Sin embargo, en la actualidad ya hay dos tipos de vacunas, ¿ok? De dos laboratorios. Entonces, de ahí, para poder controlar la enfermedad, se mencionaba de que dieras el feedback en leche, otros porcicultores decían que en agua, y cada quien tenía una receta específica. Sin embargo, no sabes realmente cuánto estás inoculando a las cerdas. Tampoco sabíamos hasta hace poco cuál iba a ser la respuesta inmune de cada una de estas cerdas. Entonces, cada quien tenía sus protocolos para poder controlar la enfermedad. Entonces, les voy a presentar cuáles fueron las propuestas que hicimos, ¿no? Durante estos años. Bueno, lo primero que hicimos fue, una vez que se tenía el aislamiento viral que ustedes vieron, ¿sí? Eh, una de nuestras primeras hipótesis era dar ese aislamiento viral, no dar el feedback ni dar el inóculo, perdón, el licuado, sino dar ese tipo de aislamientos a las cerdas a diferentes dosis cuantificadas, ¿ok? Inóculos directos a las cerdas para que estas cerdas generaran una inmunidad lactogénica. También se mencionaba que si se colocaba el, el licuado o el feedback en el alimento, este por el citrato de calcio inactivaba el virus. Entonces lo que hicimos fue conseguir pan comercial, ¿ok? Para podérselo dar a los animales y ver cuál era el efecto. Después hicimos grupos de feedback con el alimento normal que consumen las cerdas, el alimento con leche y el alimento con agua, ¿ok? Y también, pues bueno, metimos el grupo normal, ¿no? Que es el macerado de los intestinos, llamado feedback a diferentes dosis, ¿no? Feedback a 1, 2 y 3 dosis. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que hicimos fue determinar los niveles de anticuerpos de IgGs en las cerdas a través del tiempo, ¿no? Y por cada uno de los tratamientos. El punto de corte de la prueba es 60, el valor de la SP es de 60, entonces todo lo que encuentren de 60 para arriba es positivo, de 60 para abajo es negativo, y vean cómo las cerdas, antes de que se les diera algún tratamiento, las cerdas no habían seroconvertido, ¿ok? O
sea, las cerdas ya presentaban signología, pero si observan la gráfica, estos son cada uno de nuestros animales y sobre todo si observan la media, pues pueden observar que las cerdas no habían seroconvertido. Una vez que se dan los tratamientos, si ustedes siguen las medias poblacionales, se pueden dar cuenta que las cerdas, dependiendo de cada uno de los grupos, pues está teniendo una respuesta inmunológica, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca cuando das este tipo de tratamiento, sobre todo cuando se hace investigación? Pues que la respuesta inmune sea lo más homóloga, lo más corta y que todas las cerdas tengan una respuesta inmune. Entonces ustedes pueden observar que en el caso del inóculo directo a una concentración más baja, incluso una dosis más baja, ¿sí? Las cerdas están respondiendo. Entonces la dispersión de mis resultados es muy buena, ¿ok? A diferencia de los 2 mililitros o en algunos casos como el feedback a 3 mililitros en donde hay algunas cerdas que no me responden al tratamiento, ¿sí? Entonces aquí lo que encontramos es que para poder tener una respuesta inmune muy contraria a lo que se suponía o la hipótesis que se tenía, era que entre mayor carga viral se le diera a la cerda, mejor iba a ser la respuesta, ¿ok? Entonces esto fue muy importante. ¿Qué repercusiones tienes dar este tipo de tratamientos alternativos cuando no tienes diagnóstico, cuando no tienes vacunas? Pues tienen un efecto en la salud pública, ¿no? Y en este caso, estos son los reportes de la OIE hace unos años, es un análisis, esto está disponible en la página de la OIE, y ustedes pueden encontrar que en el año 2013 México no tenía erisipela porcina, ¿ok? Recordarán en qué año llegó diarrea epidémica porcina a México, les comentaba que fue en el año 2013. Una vez que prácticamente todo el hato nacional se le dio feedback para poder controlar esta enfermedad, ¿ok? Vean en el 2014 cómo tenemos 10.720 casos de disipela porcina, en el año 2015 10.640 y 11.944 casos de disipela porcina. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de tratamientos cuando los das así? Efectivamente, estás dando el virus de diarrea epidémica porcina, pero también estás dando todos los agentes que están circulando dentro de la granja. Entonces, podemos hablar de un estatus sanitario antes y después de este tipo de brotes y vean lo importante que es el diagnóstico y el impacto que tiene una enfermedad de este tipo en la salud pública, ¿ok? Entonces, esto es sumamente importante. Bueno, pues entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Cualquier duda, estoy a través de la plataforma de Google Classroom. Les encargo mucho su caso clínico, traten de terminarlo, ¿ok? Y les agradezco mucho. Que estén muy bien, chicos, cuídense mucho. Hasta luego.